Tenemos en línea al presidente de Coparmex, José Medina Mora. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Oye, Pepe, tú ayer hablabas y, bueno, me trajo un comunicado, pues en torno a estas 20 iniciativas que se publicaron al vapor, que están, imagino que en proceso de ser publicadas en el diario oficial, hasta ahorita ninguna, ni siquiera la de aviación civil, que es la más urgente. Y a ver, hablaba sobre la preocupación que hay. Yo lo siento con todo respeto como muy tibios en el sector privado. Creo que la respuesta no ha sido lo suficientemente enérgica hasta las consecuencias que puede tener esto en materia de gobernanza del país. Sí, bueno, de alguna manera, Carmen, es lamentable que ante este tsunami de iniciativas no haya habido el diálogo, la apertura para escuchar a las fuerzas de oposición, las fuerzas políticas de oposición, pero también escuchar a la ciudadanía. De alguna manera, si hubo algo de diálogo cuando se discutía en la Cámara de Diputados, por ejemplo, Mari Carmen, discutimos sobre la ley minera, hicimos ver que la iniciativa del Ejecutivo que cambiaba las concesiones mineras de 50 años a 15 años, pues hacían inviable la industria minera. También esa iniciativa del Ejecutivo planteaba una concesión de no nada más 15 años a las minas, sino 5 años para el uso del agua y restringía a un solo mineral. En ese diálogo se desechó la iniciativa del Ejecutivo, se presenta una nueva iniciativa por parte de Morena que ya contempla las concesiones por 30 años, con la posibilidad de extender otros 25, es decir, llegar a 55 años, e inclusive a otro periodo de 25 años ya sujeto a licitación. Se establece, se aclara que se extiende esa concesión del agua, aunque todavía queda ahí las dudas de las condiciones en las cuales el gobierno puede cancelar esa concesión del agua. Se aclara también que se pueden explotar todos los minerales, exceptuando, claro, el petróleo, el gas, el litio y el uranio, que son de uso de explotación exclusiva del Estado. Es decir, en ese diálogo que sí hubo, se pudieron de alguna manera corregir temas como este de la ley minera, el que no se aprobara, por ejemplo, la ley administrativa, en donde pretendía que el gobierno, al cancelar un contrato, no indemnizara a las empresas que salieran perjudicadas, el que se establecía también el que pues se pudieran cancelar concesiones, no nada más las nuevas, sino las que ya están otorgadas. Esta cláusula también basada en el principio de confianza, que el gobierno podía iniciar cualquier proyecto sin necesidad de las licencias y los estudios de impacto ambiental. Tuvimos también diálogo con respecto a la iniciativa laboral, que se había aprobado en comisiones, pero no se aprobó en el Pleno, en donde nos parece que tenemos que avanzar en productividad antes de pensar en nuevos costos. En fin, de todo ese tsunami de 20 leyes, pudimos intervenir en esas 3 para que de alguna manera pues el daño no fuera mayor. Sin embargo, ya cuando pasa a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, pues ahí se rompe el diálogo, ¿no? Había este acuerdo de nombrar un comisionado del INAI para darle viabilidad al Pleno, se rompe el acuerdo, se toma la tribuna, los senadores de Morena y sus aliados se van a la sede alterna de Xicotenca, pasan por Palacio Nacional. Es cuestionable este quórum porque tuvo que pedir licencia a una senadora que estaba en Europa, en fin, y ahí se rompe el diálogo. Eso es lo que no debemos permitir, y es por eso la postura que tenemos, no nada más desde Coparmex, sino de todo el sector empresarial. Así es, Pepe Medina Mora, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos de estas 20 iniciativas que ya aprobó el Senado, en efecto, de manera automática, sin discusión con nadie, después de ver al presidente en la madrugada, fuera de la sede oficial hoy día del Senado. Bueno, de estas 20 iniciativas, ¿cuál es la que más te preocupa a ti? Sí, bueno, digamos, hay varias que nos preocupan. Nos preocupa esta ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que desaparece el CONACYT como lo conocemos, que centraliza el Consejo, es decir, se resta la participación de los estados, se le quita la posibilidad a las universidades de decidir en qué investigar, se le quitan recursos de investigación en las universidades privadas, se incluye al Ejército y a la Marina en el Consejo de este nuevo organismo. Nos parece que no es el sentido en el que debe ir el desarrollo del país, y la investigación y el desarrollo son fundamentales para el desarrollo futuro del país. Nos preocupa también esta iniciativa que le quita los recursos a Fonatur, obtenidos prácticamente de los impuestos
por estancia de turistas extranjeros para dárselos al ejército. Nos preocupa tantas funciones que se le está dando al ejército, esta parte de los recursos del Fonatur, pero también el manejo del espacio aéreo, una línea aérea, además de las funciones que ya se les ha dado de construir el Tren Maya, de construir sucursales bancarias. No son las funciones que la Constitución mandata al ejército, que tienen que ver con la seguridad del país. Claro, pueden participar en la seguridad pública temporalmente como están actualmente, pero no en estas otras funciones. Eso preocupa, José. José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, Marco Antonio. Igualmente, qué gusto saludarte. Igualmente, José, pero ya hoy prácticamente es una realidad. Falta que se promulguen, que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué esperar? ¿Qué va a ocurrir? Ya es un hecho, ya no hay vuelta atrás. Esperamos a que la Corte tome alguna resolución. ¿Qué es lo que esperan en el sector privado? Porque lo comentábamos hace un momento, a pesar de lo preocupantes, a pesar de lo radicales que son algunas de estas iniciativas y lo dañinas para varios sectores productivos del país, no se vio una defensa muy intensa de parte del sector privado en su conjunto, de las cúpulas en general, para hacer esta defensa que al final de cuentas pues se vio que no tuvo mucho éxito. Sí, bueno, estuvimos muy activos las 2 semanas en el diálogo con diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, precisamente para que pues no se aprobaran algunas de estas leyes, para que se cambiaran otras. Lo que pasó hoy en el Senado pues es simplemente se cerró el diálogo. Eso es algo de lo que no debemos aceptar en el país. Lo que sigue, Marco Antonio, es que pues se presentarán recursos de inconstitucionalidad y efectivamente será la Corte la que decidirá si estas leyes, aun cuando sean publicadas, permanezcan vigentes o sean desechadas. Habrá que revisar y estaremos atentos a lo que decía la Suprema Corte, si el debido proceso se cumplió o no. Finalmente, estas leyes debieron haber pasado primero a comisiones para que ahí se dictaminaran y después presentaran al Pleno, en donde se pudieran discutir. Eso es lo que queremos. Digamos que los ciudadanos elegimos en la pluralidad a los diputados y senadores y esperamos que en esa pluralidad tengan diálogo, tengan acuerdos, discutan, escuchen distintas perspectivas. Con esto se enriquezcan las propuestas en lugar de simplemente aplicar el mayoriteo sin mayor discusión, sin mayor diálogo. Como decíamos, en cuestión de las 10 de la noche a las 3 de la mañana aprobar 20 leyes, pues eso no da ni siquiera la oportunidad de leerlas para poder discutirlas a fondo. Lo que sigue también por parte de las empresas que resulten perjudicadas es la presentación de amparos, y pues ya serán los jueces los que decidan si otorgan o no esos amparos. Es decir, seguimos en la lucha, Marco, aún con las iniciativas que no se aprobaron, pero que seguramente presentarán en un periodo extraordinario o en el siguiente periodo de sesiones. Estamos abriendo ya el diálogo, continuando el diálogo más bien con diputados y senadores para plantear desde el punto de vista del sector empresarial lo que esto afecta a la parte productiva del país. Ahora, ninguna se ha promulgado todavía, ninguna se ha publicado en el Diario Oficial. Hoy Julián de Rementería, el coordinador del PAN en el Senado, decía que van a impugnar por lo menos 12 de las 20, porque no todas les parecen mal. Por ejemplo, la de aviación civil, que es básica para recuperar la categoría aérea número 1. Pero si impugnas una, impugna las 20. Ni modo que digas, no estoy de acuerdo con que hubo estos procesos ilegales en estos dictámenes, porque aplicó para todas. Se aplicó en fast track, como tú dices, sin análisis, sin discusión. Vamos una tras otra. Sí, sin duda, Mari Carmen, si la razón de impugnarlas es la falta del debido proceso, es decir, que no se hayan discutido en las comisiones antes de llevarlas al Pleno, desde luego que se deben impugnar todas. No conozco cuál es digamos, este recurso de inconstitucionalidad que presentará el PAN, ni tampoco el que también comentó el PRI que presentaría. Habrá que estar atentos a cuáles son los argumentos que presenten, porque sí, tienes razón, si la razón es simplemente el que no se siga el debido proceso, pues estas deberían ser todas las leyes. Desde luego, dentro de todo este tsunami, pues sí destacamos que hay una ley que ayudará al desarrollo del mercado de valores de las pymes, y que bueno, faltará en el siguiente periodo todavía que se discute y se apruebe en la Cámara de Diputados en su caso, pero bueno, es de las iniciativas
que lleva muchos años discutiéndose, a diferencia de las otras que simplemente se presentan y que sin lecturas se aprueban. Esta del mercado de valores ya lleva muchos años discutiéndose, se ha perfeccionado y bueno, ya se aprobó en la Cámara de Senadores. Habrá que ver si después se aprueba en la Cámara de Diputados. Que esperemos que la Cámara de Diputados desde luego pase, porque sí podría ser un buen impulso para los mercados de valores, aquí para la Bolsa Mexicana de Valores y Viva, y por fin, Pepe, será la introducción incluso hasta de medianas empresas a bolsa. Esperemos que esta sí se apruebe ahora en la Cámara de Diputados. Sí, estaremos atentos para que en su momento en la discusión se apruebe, darle difusión, porque como bien mencionas, José, este es, digamos, un esquema que permitirá a las pequeñas y medianas empresas tener acceso a la bolsa de valores, claro, que es algo que en México no se ha dado y es por eso importante el que se impulse. Es muy importante esto. José Medina Mora, desde luego presidente de la Coparmex, muchas gracias por estar con nosotros, Pepe. Muchas gracias, muy buenas noches y un saludo a toda su audiencia.